Sean bienvenidos una vez más a Foro Jurídico, un espacio de análisis y reflexión en torno a muy diversos temas que rodean, profundizan, transversalizan al mundo del derecho. Hoy tengo una gran oportunidad de conversar con, primero, un gran amigo, pero además un especialista en un gran tema que tiene que ver con el derecho sanitario y sus correlaciones. Él es Horacio Hernández Romero, especialista en Derecho Sanitario. Bienvenido, querido Horacio, y muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de conversar contigo sobre un tema que hay que decirlo, o se ha ido perfeccionando en los últimos años en México, pero que a escala internacional y aún en el fenómeno o con el fenómeno de la pandemia se intensificó más. Bienvenido, querido Horacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, querido maestro. Gracias a la revista Foro Jurídico, a su equipo de trabajo, a su coordinación, por la invitación. Efectivamente, como lo mencionas, es una materia que ya existía desde hace mucho tiempo, que yo te diría existe desde que existe la misma humanidad y tuvimos una concepción de Estado, ¿no? Pero que justamente con la pandemia se viene a profundizar el tema y se viene a la palestra de toda la sociedad y viene a ser un tema sumamente relevante. Entonces yo te agradezco muchísimo, al contrario, el que tiene la oportunidad aquí soy yo. Esperemos que a lo largo de esta charla podamos compartir temas de interés para la sociedad de manera clara y que ellos sepan de qué trata el derecho sanitario, con qué se come básicamente. Vamos a ver. Excelente, querido amigo y maestro. Pues en efecto, es una disciplina muy especializada, por cierto, de la que trataremos el día de hoy y con la que prácticamente estamos arrancando este espacio mensual de Foro Jurídico 2023. 2022 se fue volando y tuvimos una gran oportunidad de compartir muy diversas reflexiones, diálogos, análisis, debates con muy importantes expertas y expertos en el mundo jurídico y hoy arrancamos contigo. Me voy a permitir leerles una pequeña semblanza de don Horacio. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestra querida máxima de estudios, y es maestrante en Derecho por la Escuela Libre de Derecho con posgrado enfocado en Derecho Supranacional y el Comercio Exterior. También es maestro en Derecho Empresarial por el Instituto Suizo. Se especializó justamente en Derecho Sanitario por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con 10 años de experiencia laboral, ha dado asesoría legal externa in-house en materia contractual, corporativa, regulatoria y de compliance, así como en materia de protección de datos personales, privacidad, propiedad intelectual, competencia económica, transparencia y acceso a la información. Imparte asesorías generales respecto a la viabilidad de posibles acciones del negocio desde un punto de estricto cumplimiento normativo y disminución de riesgos en estas materias. Asimismo, ha participado como coautor en la publicación Los retos, desafíos de la biotecnología en el derecho sanitario mexicano. Ha colaborado en el libro Virus SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19, la emergencia de la salud pública ante la legislación mexicana. Participó como coautor en la publicación Vademecum de Derecho Corporativo, misma que está en proceso de publicación. En fin, como pueden analizar o pueden visualizar, es un experto en esta materia, joven experto en esta materia, que además, producto también del gran esfuerzo que ha significado para la Facultad de Derecho de la UNAM, la creciente posibilidad de ampliar su espectro en materias tan especializadas como esta. El derecho sanitario es una rama del derecho público que regula diversos aspectos de la gestión sanitaria en el sistema público de salud. Estos aspectos están relacionados con las negligencias médicas, los derechos y obligaciones de pacientes y profesionales sanitarios, así como de la protección de la salud de los pacientes. Así pues, esta charla seguramente nos va a venir muy bien para identificar dentro del espectro del derecho y del debate público en el siglo XXI una nueva oportunidad de diálogo. Querido amigo, vamos a arrancar con esta interacción. Tú eres el especialista. ¿Cuáles son en pleno siglo XXI, en el México del siglo XXI, pero te diría yo también, a escala planetaria, cuáles son los alcances del derecho sanitario? Claro, sí, querido maestro. Pues
Mira, quisiera comenzar apuntando para el público que no es específicamente abogado, que yo sé que pudiera parecer que este tipo de charlas a veces se centralizan demasiado en temas leguleyos, en temas estrictamente jurídicos, y resulta que para hablar de derecho sanitario, como veremos más adelante, no podemos dejar de lado que hay otras profesiones relacionadas con el mismo. Y también el derecho sanitario se relaciona directamente con la sociedad que es a la que sirve, yo diría. Entonces, en ese sentido, les ofrezco una disculpa a mis colegas abogados. Esta no va a ser una disertación sobre temas estrictamente legales. Va a ser una plática dirigida a aquellos que se interesan en el tema y atraerlos más. Y si lo hacemos demasiado técnico, pues este tema se va a volver tedioso, ¿no? Entonces, partamos de la idea de que el derecho, ¿no?, es un conjunto de normas que están ahí, que son vinculantes, ¿no?, a las cuales estamos, digamos, de una forma atados por ese pacto social que se generó a través, en el caso del Estado mexicano, por ejemplo, de la Constitución, ¿no?, a través de movimientos revolucionarios, independentistas. Se fue construyendo nuestro sistema normativo y terminamos con lo que es nuestra Constitución política. Y luego entonces podemos hablar del derecho sanitario como un conjunto de normas que regulan justamente lo que tú mencionabas, de manera transversal, regulan diversos aspectos de la vida pública, todos relacionados con la salud y la salubridad en general. Entonces, los alcances del derecho sanitario, ¿cuáles van a ser? Pues tantos como temas relacionados con la salud hay, desde la atención de una gripa hasta la atención de enfermedades de alta especialidad que requieren de un seguimiento y de análisis complicadísimos. El derecho sanitario, para estos efectos, está presente desde la idea primigenia de atender una enfermedad a través de la formulación de medicamentos, y estos medicamentos también están regulados. Tú lo dijiste hace un momento, el derecho sanitario forma parte de un área de las ciencias de la vida que está ampliamente regulado. Yo te diría, es una de las 4 ramas del derecho que mayor nivel de especialización tienen, junto con otras, como lo sería el derecho de las telecomunicaciones, el derecho de los energéticos, ¿no? Entonces, nosotros formamos parte de este sector. ¿Cuáles serían estos alcances? Definitivamente, aquellos que tocan la vida de los pacientes, que es el tema central para el derecho sanitario, el tema de la salubridad general, ¿no? Muchas veces pensamos en las enfermedades como un tema que está ahí presente, que se presenta como una afección a nuestro estado de salud, pero antes de eso existe la salubridad general. Y el derecho sanitario también tiene estos alcances. ¿Por qué? Porque se regula desde diversos aspectos, como lo es, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, cuando tratemos temas relacionados con el derecho de protección a la salud, pero desde el acceso al agua mismo, ¿no? Desde el acceso, por ejemplo, a casas con concreto en lugar de tierra lisa y llana, ¿no? Entonces, el derecho sanitario tiene tantos alcances como problemas de salud tenga la sociedad, ¿no? Desde la atención de enfermedades muy simples hasta la atención de las enfermedades complejas, la prestación de servicios, la elaboración y manufactura y todo el proceso de productos relacionados con la salud. Y aquí tenemos, por ejemplo, los medicamentos, pero además de los medicamentos tenemos productos de consumo humano, como pueden ser alimentos y bebidas, ¿no? Bebidas alcohólicas, por ejemplo, y también los productos cosméticos. Todo aquello que tiene contacto con nuestro cuerpo, que puede ponerlo en riesgo, es objeto de la regulación del derecho sanitario. Y también lo es, por otro lado, la regulación de las instituciones cuando hablamos del sector público, ¿no? Los hospitales, y el sector privado, los hospitales privados también son objeto del derecho sanitario. Entonces, los alcances son todos aquellos que tengan que ver con la salud humana. El derecho sanitario, querido amigo y maestro, lo dijiste muy bien al inicio de esta intervención,
digamos, es un elemento con el que ha compartido su andar la humanidad y muy diversas civilizaciones. En realidad, cada país, cada régimen jurídico, incluso regional, ha adoptado diversas medidas que han permitido materializar y ejecutar los contenidos, la reglamentación y también pues la visión sobre el derecho sanitario. México naturalmente se encuentra dentro de este gran espectro donde el derecho sanitario se construye también como un sistema jurídico o dentro de nuestro sistema jurídico y que es de observación obligatoria, necesaria para poder adentrarse en la operatividad y estructura de las normas en esta materia, lo que permite analizar la problemática de la sociedad mexicana y establecer puntos de medición y detención de medidas preventivas y de políticas públicas conforme a su accesibilidad y atención, así como a la regulación jurídica que garantice el derecho a la salud. Y es aquí donde quiero que quizá nos pudieses explicar cuál es la relación entonces entre el derecho sanitario y el derecho a la protección de la salud en una sociedad como la nuestra, querido amigo. Claro que sí, querido maestro. Yo te diría, la relación es una de total e intrínseca dependencia. No podríamos hablar de derecho sanitario si no existiese el derecho de protección a la salud, que es decir, no hay forma, porque todo lo que tiene que ver con el derecho sanitario, como mencionábamos al inicio de esta conversación, tiene que ver forzosamente con la salud. Y la salud, como la entienden las diversas disposiciones normativas, tanto al interior como al exterior, es decir, nacionales como internacionales, la salud es el estado más amplio de bienestar. Es decir, tanto no comprende, y no nos quedemos con la idea antigua de que la salud es solamente el hecho de no tener gripa, de que no me duele el estómago, no, esa visión ya está ampliamente superada. La salud tiene que ver también con aspectos de la vida cotidiana, como lo son el estado mental. Las enfermedades mentales forman también parte de esa protección de la salud. Entonces, como es el estado más amplio, la relación del derecho de protección, del derecho humano de protección a la salud con el derecho sanitario es absoluta. No podemos entender el uno sin el otro. Entonces, es una relación de total dependencia y en este sentido el derecho humano de protección a la salud, que está contenido en nuestro artículo 4, en el párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende como este estado de absoluta libertad de vicios en la salud, de cero afecciones, tanto mentales, físicas, emocionales, ¿no? Y ese derecho de protección a la salud tiene dos dimensiones. Lo mencionabas al inicio en la introducción, el derecho sanitario forma parte del derecho público. Efectivamente, tiene esta denotación pública, porque la obligación del Estado primordialmente es la salvaguarda, parte de las obligaciones del Estado es la salvaguarda del derecho humano de protección a la salud en la mayor medida posible, ¿no? Pero por otro lado, también este derecho de protección a la salud tiene un ámbito o una dimensión particular, porque también nos afecta en lo individual. Es decir, yo formo parte de una colectividad, pero también este derecho de protección a la salud, que inicia como un derecho colectivo, también tiene una dimensión individual, ¿no? Y es ahí donde yo puedo llegar a una dependencia, una institución de salud pública, como le indican las últimas reformas en materia de derecho de protección a la salud. No necesito tener una afiliación necesariamente a un sistema de salud, como lo sería el IMSS o el ISSSTE, y el Estado no puede negarme la atención de la salud.
Pero luego entra la dimensión colectiva, ¿no? Y ahí es donde el derecho sanitario encuentra sus retos, porque en esta dimensión colectiva es cuando llegamos a ejercer un derecho individual, ¿no? Dentro de esta dimensión individual de la que venimos hablando, pero el IMSS me dice, oye, colectivamente yo tengo la obligación de salvaguardar la salud de 123 millones de mexicanos, ¿no? Y con gusto lo hago. Nosotros podemos ver ejemplos día con día, compañeros con los que he tenido la oportunidad de estudiar y trabajar, médicos, ¿no? Que te dicen, bueno, el derecho y las leyes te dicen una cosa, pero en la realidad los retos son diferentes, ¿no? Y entonces es cuando esta dimensión colectiva entra y te dice, bueno, los límites del derecho sanitario se encuentran en las capacidades económicas, de infraestructura, etcétera, de los diferentes estados. No es una particularidad o un problema específico de México, ¿no? Es una particularidad y un reto que se presenta a nivel mundial. Entonces, la relación, ¿no? Ya aquí podemos ver una relación. ¿Por qué? Porque el derecho sanitario, por una parte, en cuanto una rama del derecho público, ¿no? Especializada, individual, ¿no? Tiene bajo su, vamos a llamarlo bajo la cobertura del paraguas del derecho sanitario, entra la regulación de los hospitales, de cómo se prestan estos servicios, las modalidades de la salvaguarda o de la prestación de estos servicios de salud. Tenemos el artículo 4 que te dice que debes de garantizar el derecho de protección a la salud, con todo lo que ello implica, medicamentos, instituciones de salud, el servicio profesional de los médicos que prestan estos servicios. Pero por otro lado, también tenemos la regulación administrativa, que te dice cómo vas a ejecutar, es decir, cómo vas a descargar esta idea de derecho de protección a través de tus instituciones del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y entonces es ahí donde vemos la relación entre el derecho humano de protección a la salud y el derecho sanitario, ¿no? Y cómo no podrían entenderse la una sin la otra. Esta evaluación me parece muy pertinente para quien nos esté escuchando, ya que el derecho sanitario, además de integrar una legislación nacional o interna, también cuenta con una legislación internacional o supranacional y por tanto también autoridades que se vinculan de manera transversal con las internacionales con las autoridades mexicanas en la materia. Y a eso me quiero referir enseguida, porque la Organización Mundial de la Salud, me parece que en Occidente, no me parece, es algo cierto y comprobable, ha ocupado un espacio muy importante en la dimensión de la que estamos el día de hoy abordando, discutiendo, analizando. Es la salud pública, justamente. Y la OMS, perdón, a partir de diversas directrices, ha establecido comunicación entre muy diversas naciones, no solamente en momentos de pandemia, sino que de manera permanente, insisto, en Occidente al menos, ha buscado que los países puedan contribuir con medidas ejecutivas viables, oportunas, precisas, que sirvan para contrarrestar eventuales problemas de salud, estableciendo contextos para establecer al derecho sanitario, como lo hemos anticipado, como una necesidad apremiante que pueda formar parte justamente de las dimensiones que tú has abordado. La legislativa, es decir, la creación de normas internas que justamente regulen todos estos contenidos, pero también la creación de instituciones que en lo administrativo ejecuten junto con el derecho estas aproximaciones. Y un ejemplo claro, querido maestro, es de esta política internacional entre naciones. Me parece que ha quedado o marcado con la declaratoria que se hizo el jueves 30 de enero de 2020, en donde el Comité de Emergencias, convocado por el director general de la OMS, recordaremos todos, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, se reunió para tratar el tema del brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en la República Popular China, del cual además tú has escrito y conoces muy bien el tema, así como los casos exportados a otros países, ya que el brote, como lo hemos vivido a escala planetaria, constituyó una emergencia de salud pública de importancia internacional. Aquí, querido amigo, ¿cuál dirías tú? ¿Cuáles serían tus conclusiones
primeras aproximaciones a una conclusión, porque la pandemia aún no concluye, de la eficacia que ha tenido la relación o las relaciones o correlaciones, como se llama o denominamos a este programa, entre el derecho sanitario y la contención de esta terrible emergencia sanitaria a escala internacional. Muchas gracias por esta pregunta, querido maestro. Es de suma importancia para la sociedad que conozcan justamente cuáles son las correlaciones del derecho sanitario con un problema inconmensurable como lo es una pandemia. Un problema que no tiene control, que no tenemos forma de prevenirlo, que hay formas de prevenirlo, pero que a lo mejor se desconocen. Y que de otra forma, ¿no? Yo te aseguro que a partir de esta pandemia, muchísimas enfermedades que no tienen una relación directamente con el SARS-CoV-2 se evitaron y se detuvieron. Y fueron una consecuencia indirecta, una ganancia que tuvo la sociedad gracias a este despertar que tuvo con una situación como una pandemia como la de SARS-CoV-2. Y aquí yo te diría, volvemos a regresar al tema de los alcances del derecho sanitario, cuando una persona, por ejemplo, no se podría imaginar que una enfermedad que nos afecta a los seres humanos tuvo su origen en algo tan sencillo o en algo tan simple como una transmisión de una enfermedad de un animalito a una persona. El derecho sanitario tiene los alcances suficientes y el desarrollo normativo inclusive existe en nuestro propio país. Tú ya mencionaste una disposición importantísima a nivel internacional, que es el Reglamento Sanitario Internacional, pero al interior de nuestro país y al interior de los países, ¿no? como Estados-nación, tienen sus propias legislaciones internas que dicen los humanos o los seres humanos que tengan trato con animales deberán tener cuidado de controlarlos, de no invadir. La razón por la que encontramos filtros fitosanitarios cuando cruzamos del estado de Zacatecas al estado de Nuevo León o del viceversa, ¿no? O cuando vamos en la carretera rumbo a Guerrero, en alguna carretera libre y de repente un filtro de inspección fitosanitaria, tienen una razón de ser. Que las enfermedades se presentan por regiones. Y si nosotros como seres humanos, ¿por qué practicamos senderismo? Porque, etcétera, ¿no? Las causas pueden ser múltiples y diversas. En el caso de China fue porque las personas pues practican la caza irregular, ¿no? Llegan, toman un animalito de la vida silvestre, lo ponen en una jaula, ¿no? Generalmente las jaulas son incubadoras de gérmenes y bacterias porque los animales por su propia naturaleza, estando en sus propios hábitats, no generan este tipo de enfermedades, pero en jaulas sí lo hacen y se vuelven caldos de cultivo. La enfermedad brinca del animalito al ser humano y entonces ahí empieza la dispersión de una nueva cepa, de un virus que desconocemos, que se parece a otros, pero que no tiene los mismos efectos y que generó todo lo que ya vimos, ¿no? Gente encerrada en sus casas durante más de un año, actividades económicas paralizadas, cero actividad escolar, cosas que que en un evento normal nos hubieran contado por ahí del 2018, 17, antes de que todo esto ocurriera, pues hubiéramos dicho, está muy padre la película, pero yo no creo que suceda, ¿no? Ahora la gente tiene otra perspectiva y tiene otras, digamos, otras precauciones, ¿no? Uno puede ver que hoy en día, por ejemplo, en la calle ya no hay una disposición que te obligue a llevar cubrebocas, pero hay gente que lo sigue utilizando porque como una medida de prevención, ¿no? Y entonces ahí están los efectos positivos y la conclusión a la que yo llegaría respecto de esta pandemia de COVID que extrapoló el tema del derecho sanitario a la palestra pública, pues sería que justamente digamos, la sociedad debe de estar consciente que existe una rama del derecho que está al servicio de la salud, ¿no? Que desde aspectos que ellos nunca se imaginan, por ejemplo, el de la producción de un medicamento, que se regula siquiera desde que alguien tiene la idea, por ejemplo, el caso mismo de la vacuna de la COVID. Mucha gente no lo sabe, pero la razón por la que se desarrolló con tal rapidez es que un grupo de científicos ya se encontraba investigando cómo funciona el RNA en nuestra, es decir, la información genética, prometimos que no iba a haber temas técnicos, perdón,
cómo funciona la cadena de genética en nuestro organismo, cómo se comporta y cómo podemos utilizarla para generar medicamentos que ataquen directamente una específica información genética de la cual se componen las enfermedades, ¿no? Y por fortuna, COVID entró dentro de esas descripciones que se tienen para estos medicamentos. Y entonces, gracias a los estudios que se venían desarrollando, se pudo generar una vacuna en un tiempo récord, porque no hay otra vacuna que se haya generado con la misma rapidez como lo fue la COVID. Entonces, en ese sentido, yo te diría que esta pandemia, ¿no?, trajo a colación algo que ya existía y que ya estaba en el fondo, ¿no? Porque la producción de las vacunas, como te comentaba, desde que se tiene la idea, desde que un científico dice, yo creo que esta molécula sirve para algo y ese algo es curar una enfermedad, y entonces el derecho le dice, espérate tantito, vamos a ver si la molécula que tú dices que sirve para esto realmente sirve para lo que dices que sirve, que es curar una enfermedad. Y entonces regula los estudios clínicos que se envuelven alrededor del desarrollo de ese medicamento y lo va vigilando durante todo el proceso, desde que es una molécula hasta que se genera ya la dosis específica, la potencia del medicamento, todo lo que tiene que ver con ese medicamento, inclusive el empaque mismo, ¿no? Si es un medicamento de prescripción que forzosamente te tiene que mandar un médico, o si puede ser un medicamento de venta libre, eso lo va a ir determinando el tipo de medicamento, el tipo de enfermedad que va a tratar y, por supuesto, el nivel de complejidad que tenga esta enfermedad, ¿no? Entonces, y mucha gente, por ejemplo, no sabe que todo eso está regulado. Ellos van y compran a la farmacia una aspirina y no se imaginan todo el proceso que esa aspirina tuvo que pasar desde su producción hasta que está en una anaquel dispuesta para que una persona la compre. Y ahí está la importancia de una situación, ¿no?, que no tiene nada que ver con un medicamento, pero que nos trae a la palestra, pues, este tipo de temas, ¿no? Y el control, por ejemplo, que ejerce el Estado sobre estas enfermedades, ¿no? Que eso es otro aspecto importantísimo de la regulación o de los alcances del derecho sanitario, ¿no? Que es cómo el Estado, a través de, como tú lo mencionabas, diversos decretos, ¿no?, inclusive de carácter internacional, porque México suscribe tratados internacionales que lo obligan a cumplir con este reglamento sanitario internacional, y luego descargarlo en su normatividad nacional para decir de qué forma se van a controlar este tipo de enfermedades. Me parece muy interesante y además has puesto en contexto y con todo que anticipaste no ibas a entrar en temas muy técnicos, lo cual se valora, pero es importante también hacer una descripción seria sobre lo que significó este momento de emergencia internacional que representó el COVID-19 y que con todos los datos que nos has dado, nos has permitido visualizar con mayor intensidad qué importancia tiene hoy el derecho sanitario en nuestro país, en nuestra región y naturalmente en el mundo. Querido amigo, permíteme saludar a toda nuestra audiencia, agradecerte también una vez más tu participación, pero envío un saludo a todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo a través de la red digital en Guadalajara, en Jalisco, en Tlaxcala, en Durango, en Los Mochis, aquí en Miguel Hidalgo, en Coyoacán, bueno, etcétera. Estamos aquí recibiendo en el chat, estoy viendo el chat de las redes digitales, a Genaro Valente, a Mariano, Arturo, en fin, Angélica, bienvenida, bienvenidos a todas y todos a esta nueva etapa 2023 de Foro Jurídico. Muchas gracias por acompañarnos y naturalmente aprovecho también este momento para agradecer a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por permitirnos mantener constante y en progresiva y creciente amplificación este proyecto que me parece nos ayuda a reflexionar, insisto, sobre temas tan especializados como este y otros tantos que han impactado directamente al foro jurídico mexicano de nuestra región y del mundo. Querido amigo, con esto que nos has dicho, hay diversas conclusiones, y las primeras,
sobre el COVID-19. Pero por lo que hace al derecho sanitario, hoy queda más claro que nunca, al menos para las y los mexicanos, que la seguridad sanitaria también implica, por lo que ocasionó el COVID-19, vinculaciones muy estrechas con la seguridad alimentaria, la farmacéutica, los químicos, la seguridad al ambiente, los recursos hídricos, entre algunos otros temas de los que, por cierto, tú también has estudiado particularmente. ¿Cómo puedes relacionar el derecho sanitario con estos elementos que también forman parte de lo que la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable o sostenible ha definido como elementos necesarios de la vida para los próximos años? Muchas gracias, querido maestro. Claro que sí, mira, parte de estas correlaciones que mencionas son, digamos, es necesario que entendamos que la idea principal de salud, de gozar de salud, de ese estado libre de afecciones en todos los sentidos, no depende exclusivamente sí depende directamente de llevar una alimentación sana, saludable, ¿no? A buenos hábitos, etcétera. Pero también, es decir, lo que todo el mundo sabe, todas las sociedades saben perfectamente que si se alimentan de manera sana, que si hacen actividades cotidianamente físicas, de manera cotidiana y demás, van a tener un buen estado de salud, ¿no? Pero hay muchos aspectos que tenemos en el día a día y que no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la charla comenzaba explicando que parte de los alcances del derecho sanitario radican a lo mejor en la diferencia de contar con un piso de concreto y un piso de tierra, ¿no? Y a lo mejor parecería una idea para nosotros arcaica o que ya esto ya no sucede, pero vayámonos a una población que se encuentra en medio de la sierra, ¿no? Donde el acceso a bienes que generan salubridad no están al alcance de todos. Esta idea no es nueva, inclusive programas sociales de hace 40 años, 60 años, los gobiernos se dieron cuenta de que la forma de erradicar, por ejemplo, enfermedades como la diarrea, era mucho más efectivo si se realizaba la puesta de pisos de concreto en las casas, en entornos rurales, que dándole medicamentos contra la diarrea a las personas. Y es ahí donde nos damos cuenta que hay aspectos de la vida que no están directamente relacionados con la salud, que forman parte de la infraestructura de un país, pero que al final son temas de salubridad que impactan en la salud. Por ejemplo, yo te diría que ¿cómo podríamos garantizar el derecho de protección a la salud si no tenemos acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, para los estados es indispensable pensar en esos aspectos benefactores, ¿no? Si yo quiero tener poblaciones saludables, debo garantizar el acceso al agua. ¿Por qué? Porque con el agua limpiamos la casa, limpiamos los trastes, limpiamos nuestro entorno, nos lavamos las manos, ¿no? Es decir, hay alternativas, por ejemplo, el gel antibacterial, pero está demostrado científicamente que a largo plazo lo único que funciona de mejor manera para prevenir la mayor parte, el 70% yo te diría de las enfermedades, es lavarse las manos. Una actividad tan cotidiana, ni siquiera tomar antivirales, ni siquiera tomar vitaminas, ni siquiera, no, o sea, es decir, el derecho sanitario puede ser tan simple como lo imaginemos, ¿no? Y entonces, la correlación entre estos aspectos de control sanitario que tú mencionabas es importantísima, porque imagínate si el piso que tenemos en casa afecta nuestra salud, ¿cómo lo hará algo que sí tiene contacto con nuestro cuerpo, como lo es un paquete de salchichas? Un paquete de salchichas que nosotros vamos perfectamente, tomamos de la vitrina de cualquier supermercado, llegamos a casa y lo cocemos. ¿Qué nos garantiza que ese paquete de salchichas tiene la calidad, seguridad e inocuidad
en el tratamiento desde que llegaron los insumos, o sea, desde que llegó el puerquito al matadero, ¿no? Y vámonos más, antes del puerquito en el matadero, el puerquito viviendo en una granja de crianza de porcinos, tiene que tener condiciones de salud. Imagínense hasta dónde ya llegamos, o sea, del paquete de salchichas ya nos fuimos hasta la granja de puerquitos, y en esa granja de puerquitos hay un médico veterinario zootecnista que llega, revisa al puerco, le revisa las patas, los ojos, las orejas, llega y lo vacuna. Y entonces ya está, y ese proceso, el proceso inclusive de generación de ese medicamento de uso veterinario está regulado por el derecho sanitario. El proceso de crianza de esos animales criados para alimentar seres humanos está regulado. El proceso de traslado del cárnico, una vez que el animalito perdió la vida y ahora va a servir para producir un alimento, está regulado. Las unidades de transporte, por ejemplo, bueno, antes de las unidades de transporte, tenemos el insumo, la materia prima. Las condiciones de almacenamiento de ese producto, materia prima, están reguladas por el derecho sanitario, por supuesto por nuestro sistema normativo. El proceso de producción, la cantidad de sales, la fórmula misma con la que se hace ese producto, está regulada. Entonces, vemos ahí esa correlación del derecho sanitario y justamente lo que mencionabas, el control sanitario sobre los alimentos, pues como una correlación ahí, o sea, es decir, mucha gente no lo sabe, pero ese paquete de salchichas que tocó o que tomó de la vitrina de un Walmart, ¿no? Pues tiene un proceso de regulación desde la etiqueta que contiene, bueno, ahora los sellos, ¿no? De exceso de grasas y demás, pero eso es por otras razones. Pero la seguridad, lo que tú mencionabas hace unos minutos, importantísimo, la seguridad y la calidad de ese alimento está regulada. ¿Por qué está regulada? Seguramente por una norma técnica que en nuestro país existe, ¿no? Desarrollada por especialistas, que no somos abogados, ahí quiero decirlo, y esa es una de las grandes virtudes del derecho sanitario, que no está en manos de abogados, no podría estar en manos de abogados. Eso, sin duda alguna, es muy interesante porque estamos hablando de una materia transversal, multidisciplinaria, que naturalmente implica la correlación de muchos esfuerzos para muy diversos procesos como el que nos acabas de señalar, elemental, pero además poco conocido. Y qué bueno que lo describes, porque justamente con esto que estaba señalando, me estaba preguntando, últimamente se ha reforzado mucho en México, y antes de darle la lectura a una pregunta muy interesante que nos ha llegado, porque son muy diversas, expondré algunas, pero esta regulación sobre, hace no mucho, porque no poníamos atención, y hay que decirlo como sociedad en este tipo de cosas hace algunos años, hoy me parece que es mucho más evidente, pero te das a la tarea de identificar estos sellos de los que hablas tú en muchos consumibles para el ser humano, donde prácticamente en todo se señala que hay exceso de azúcares, exceso de sodio, y hay que tener cuidado con su consumo. Pero yo no sé si te ha sucedido a ti, y le invito a la audiencia que nos comparta su experiencia, pero hoy prácticamente no hay muchos productos que escapen que sean señalados por estos sellos de alto contenido de azúcares, de alto contenido de sodios y otras tantas sustancias que naturalmente en algún momento afectan a la salud y que como son de consumo público masivo, pueden provocar afectaciones también masivas a la salud. ¿Qué opinas sobre esto, querido amigo? Justamente lo mencionabas, no hay un solo, o la mayor parte de estos productos, no, es decir, todos tienen estos sellos, ¿no? Y es un fenómeno interesante de analizar, que también tiene una relación directa con el derecho sanitario. ¿Por qué? Porque parte de las actividades del Estado implican tener un control sobre
políticas públicas, porque esto es una política pública, que tiene como efecto reversar los efectos negativos que ha tenido una forma de alimentación que las sociedades, muchas veces, en el 90% yo estoy seguro de los casos, por necesidad, han tenido que adoptar. Porque, ¿cuál es la razón por la que una mamá de familia va y agarra el pan Bimbo que ya está ahí en el anaquel, el jamón, el queso, y todos estos productos ya tienen un sello y vienen marcados, ¿no? Y muchas veces la mamá lo último que se va a poner a revisar es cuál de los panes no trae este sello. Y todo atiende al ritmo de vida que traemos, a un ritmo de vida constantemente en crecimiento, constantemente más rápido, que nos obliga a tener una alternativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí en la oficina cuando nos agarra una urgencia y no podemos, no nos da tiempo de comer o desayunar? Agarramos y vamos, o ya tenemos inclusive en la alacena, pues un paquete de algo que es fácil almacenar, que es práctico para comer, que ya está listo ahí, ¿no? Pero que por su proceso de producción pues requiere de mucho, es decir, de muchos químicos que en consumo en cantidades grandes son dañinos para la salud, ¿no? Entonces, es decir, es un ritmo de vida el que nos ha traído a este tipo de políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, al ver que el consumo en exceso de estos productos genera una serie de enfermedades que no exclusivamente están relacionados con estos productos, yo te diría. Pero, sin embargo, se han dado cuenta que estos productos tienen, digamos, esa tendencia, ¿no? Y que la mayoría de los consumidores tienen este tipo de problemas a largo plazo, que se convierten en un problema de salud pública, porque luego tenemos gente, en lugar de tener 3 personas con diabetes en una sala de espera, dentro de 3 años con este ritmo de alimentación y con este estilo de vida, pues tenemos 10, ¿no? Pero es decir, veamos las dos caras de la moneda, ¿no? Tenemos por un lado este tipo de productos que sí efectivamente pues tienen esta serie de sellos, pero el Estado se enfrenta también a otros retos, que es los propios hábitos de vida de las personas, ¿no? Muchos dirían, o la política pública quiso hacer pensar que los malos eran las donitas que se venden ahí en los expendios, pero lo cierto es que también los hábitos y estilos de vida del mexicano tienen mucho que ver y contribuyen, ¿no? Y entonces, es ahí donde, bueno, actualmente esta política de los sellos pues tiene poco tiempo de aplicación, es muy joven, digámoslo así, para saber cuáles son los efectos positivos o negativos de esta. Los efectos los vamos a poder analizar probablemente en los siguientes 5 o 10 años, cuando veamos si efectivamente las enfermedades crónicas disminuyeron. Y ahí veremos la efectividad de este tipo de políticas, porque no nada más es salir y hablar y decir que con esto se solucionan los problemas, ¿no? Es decir, hay otra serie de factores, ¿no? Y todos están intrínsecamente relacionados. Y mira, este tema, insisto, da para una conferencia, diplomados y especializaciones, de lo que te quiero preguntar un poco más adelante, porque no hemos hablado sobre las farmacéuticas y el papel que juegan a nivel internacional, tanto en la contención de una pandemia como esta, pero también en la investigación y contención de otros problemas de salud pública internacionales y lo que representan ellas como instituciones, no autoridades, instituciones vinculadas al derecho sanitario. Otro tema, todos los productos de carácter transgénico que existen en el mundo, que también son motivo de regulación del derecho sanitario, temas vinculados con el tabaquismo, por ejemplo, que en México lo acabamos de ver, y de otra vez abrir un debate sobre este tema, en fin, pero quiero saludar a Jorge Arellano, a Octavio García, a Norberto Soto, a Marco Sein, nuestro querido amigo, doctor, un abrazo muy fuerte. Y nos pregunta Octavio, la pandemia demostró, por ejemplo, al asignar respiradores disponibles que en estricto sentido la salud es un bien preferente en vez de bien público. Esta precisión técnica tiene implicaciones de política pública clave para redimensionar nuestra visión al respecto. Y nos pregunta cómo superar el nivel del Estado de Derecho en México con nuevas visiones y materializar y mejorar con ello el desarrollo humano.
que incluye justamente al de la salud y sitúa algunas estadísticas. ¿Qué opinarías al respecto, querido amigo? Fíjate que qué importante que haga esta pregunta, porque nos va a permitir de hablar de un tema muy importante que es qué estamos haciendo como humanidad, qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Por participar de manera activa en la prevención de este tipo de fenómenos. Porque, al inicio de la pregunta mencionaba el tema de la disponibilidad de respiradores. Y ahí yo te diría es donde chocan estas dos dimensiones de las que hablábamos del derecho de protección a la salud, en lo individual y en lo colectivo. Recordaremos, mucha gente que nos está escuchando seguramente recordará la famosa guía de disponibilidad que se generó en aquel entonces, que decía que básicamente las personas de mayor edad no contaban para efectos de contar este derecho o de tener este derecho preferente de acceder a un respirador. Y es ahí donde se enfrentan, y ese es uno de los grandes retos que tiene el derecho sanitario para, digamos, como gran pendiente para estudiar, para profundizar, para saber cómo podemos ser mejores en ese sentido, cómo podemos darle desde la academia, desde los escritorios profesionales, desde la agenda legislativa, cómo se le puede dotar al Estado de herramientas que verdaderamente funcionen. Y en este sentido es importante ver cómo el derecho de protección a la salud también se contrapone con otro aspecto importantísimo del derecho sanitario, que son los derechos de los médicos, los derechos de la gente que estuvo ahí en el frente de batalla, como se le llamó coloquialmente, ¿no? Y pues vaya, estos héroes sin capa que no se mencionaban y que estaban 24/7 dentro de los hospitales, ¿no? Imagínate que el derecho sanitario, o bueno, no el derecho sanitario, la autoridad competente viene y te entrega una guía y te dice, de esta forma tienes que hacerlo. Y una persona mayor de 60 años tiene menos preferencia que una de 15 o una de 20, porque apenas va iniciando su vida. Es decir, tengo dos personas, que son personas, ¿eh? No perdamos de vista eso, con independencia de la edad que tengan. Los proyectos y las aficiones de una persona de 60 años muchas veces son mayores que las de una persona de 15. Y no digo que en todos los casos sea así, pero sí puede presentarse ese caso. Entonces, es ahí cuando el derecho sanitario se encuentra ante un reto que sí tienes por un lado el derecho de protección a la salud contenido en el artículo cuarto, párrafo cuarto, del que ya hablamos, pero por el otro lado también tienes un límite de infraestructura, una persona que tiene que determinar o que tiene que decidir del otro lado. ¿Y cómo le haces? La vida de esta persona vale más que la de esta otra persona. ¿Quién soy yo para determinarlo? Y entonces hay límites éticos, bioéticos, que están ahí y que también son materia de análisis de derecho sanitario. Ahora, por otro lado, preguntaba, Octavio me dijo el nombre, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Pues yo diría, desde la trinchera de cada uno de nosotros, si a mí alguien me hubiera dicho cuando yo estudié o terminé de estudiar la licenciatura por allá del 2013, me dijera, vas a tener que abrir un libro de biología para elaborar una opinión legal, me hubiera reído seguramente, ¿no? Y hoy en día, aquí atrás de mí tengo libros de biología, libros de múltiples materias, que sin afán de meterme a ser especialista en ellas, sí tengo que conocer de ellas porque tengo que respetar esos límites que la ley no te da. Y eso es algo padrísimo del derecho sanitario, de la multidisciplinariedad que tiene el derecho sanitario, porque tienes contacto con médicos, con químicos, farmacobiólogos, con biólogos, ¿no? Y esos actores, que son científicos al final del día, te ponen los límites que tiene o que debe de tener el derecho sanitario. Entonces, ¿cómo podríamos hacer o qué podemos hacer desde cada una de nuestras trincheras? Especializarnos, 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 especializarnos y ver de qué forma, a través de el análisis de diversos tópicos como estos de los que hemos hablado, como el análisis de este fenómeno como lo es la pandemia, ver cuáles son los mejores resultados, analizar si efectivamente la política pública de colocar sellos
¿Funciona o no funciona? Y aquí quiero destacar un aspecto importantísimo, porque desde las instituciones públicas educativas se están generando esfuerzos muy importantes porque esta especialización se materializa y se convierte en una realidad. Hace 10 años no hubiéramos, o sea, si alguien me hubiera hablado de una especialización en derecho sanitario, para empezar me hubiera dicho, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué se come? ¿De qué me están hablando? ¿No? No existía la pandemia, no teníamos la cantidad de enfermedades crónicas y enfermedades de alta especialidad que tenemos ahora y a las que el Estado mexicano y cualquier otro Estado a nivel mundial se enfrenta, como lo es el cáncer, por ejemplo. El cáncer es la enfermedad del siglo XXI, sin duda, sin lugar a dudas, y es un gran reto para cualquier Estado el control de esta enfermedad que cada día va en aumento y que todavía no sabemos, no hay una cura específica para este tipo de males. Entonces, ¿cómo podemos y cómo las instituciones públicas contribuyen a esto? Generando, por ejemplo, los planes y programas, como lo es la especialización de Derecho Sanitario, con la que cuenta la Facultad de Derecho de la UNAM, que no es un esfuerzo menor, porque es una especialización que otorga una cédula y un título profesional, perdón, que después se acompaña de una cédula. Entonces, y que no solo beneficia al portador de ese título, sino es una cédula, un título que va a servir o que va a impactar de manera benéfica en el aparato social, porque va a generar especialistas que son conscientes. Yo tengo compañeros que cursaron junto conmigo la especialización, o yo junto con ellos, mejor dicho, la especialización en Derecho Sanitario, médicos, químicos, farmacobiólogos, y a veces dices, bueno, un médico, ¿cómo va a estar relacionado con el derecho? Conocen la Ley General de Salud mejor que muchos abogados, mejor que inclusive uno mismo, ¿no? Entonces, y es ahí cuando dice uno, bueno, estamos obligados a relacionarnos entre nosotros y esfuerzos, si a mí me hubieran platicado hace 10 años que iba a estar tomando clases en un aula de la Facultad de Derecho de mi querido UNAM, con un médico, con un químico a mi costado, que ha dicho, por favor, ¿no? Y ahora lo veo y digo, qué padre y qué orgullo de verdad es que estos programas educativos contemplen un aspecto fundamental de la vida de los seres humanos, como lo es el derecho de protección a la salud, como lo es el derecho sanitario, ¿no? Y es decir, no es una actividad que pueda desempeñar una sola persona. Probablemente puede ser la idea creativa, como por ahí hace rato mencionaba el doctor Antonio Sein, que es una mente creativa y que siempre está pensando constantemente en producir, y en el seno por ejemplo, del Seminario de Derecho Administrativo, se produjo un diplomado en materia de Derecho Sanitario, que actualmente tiene médicos, químicos, que seguramente nos están escuchando aquí, y que permite que estas personas que en el día a día, o sea, literalmente son personas que cuando uno les pregunta cuál es el interés que tienes en este diplomado, te contestan, quiero saber de qué forma puedo prestar mejor los servicios de salud que actualmente proporciono. Y entonces eso es maravilloso porque tienes una persona que sirve de apoyo al sistema de salud de nuestro país de manera efectiva. Y no solo eso, sino con conocimiento de causa, sabiendo perfectamente de qué forma puede prestar mejor estos servicios. Entonces, la forma en la que podemos, como preguntaba Octavio, contribuir, ¿no?, hacia ese mejoramiento es de esta forma. Maravilloso, querido Octavio, Horacio, perdón, y Octavio también por la pregunta. Y ya me respondiste, justamente te anticipaste, y qué bueno, a esta, digamos, pregunta que ya te había anticipado sobre qué significa justamente la incursión de una especialización en nuestra máxima casa de estudios, en la Facultad de Derecho, en esta materia. Ya lo has explorado de manera muy clara y definitiva, y ha sido un paso hacia adelante también en lo que hoy significa en el mapa internacional el derecho frente a muy diversos elementos umbrales de la propia sociedad, y que como siempre tendremos que actualizarnos, y que a pesar
de que tenemos claras directrices constitucionales, reglamentarias, pero también internacionales en la materia, temas como la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, también empujan a que existan transformaciones, perfeccionamientos de la política pública, de la reglamentación y regulación, de los propios principios y valores que rigen esta materia. Quiero saludar también a nuestros amigos de Tabasco que nos están observando desde Villahermosa, desde Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Yucatán. En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora, a Jesús desde aquí, la Ciudad de México, en fin. Mira, se nos pasó una hora enterita y todavía se van a quedar muchas preguntas en el tintero, querido Horacio, pero no quiero dejar de señalar una escrita por Ramón, que está aquí con nosotros, que además parece muy interesante, provocadora, va a ser de cierre, porque abre un debate. ¿Qué opina de la contratación, de la confrontación, perdón, del derecho a la salud respecto al libre desarrollo de la personalidad? Y digo que es provocadora porque habrá que identificar qué es el libre desarrollo de la personalidad, porque con esta pregunta también me recordó una obra muy importante sobre Isaías Berlín, sobre 4 ensayos sobre la libertad, ¿no? Ahí Isaías Berlín hace un análisis muy interesante sobre tópicos como este, pero en concreto dice Ramón, en los casos en los que se decide fumar, drogarse o ingerir bebidas alcohólicas, aun cuando eso afecte a la salud pública e individual. ¿Qué opinas sobre esto? Ahí otro de los grandes retos del derecho sanitario, bien lo comentas, querido maestro, es una pregunta disruptiva definitivamente, porque tenemos el caso de una persona que sabe perfectamente que fumar, que ingerir sustancias activas o que generan un estado distinto al habitual en una persona. Y el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, que tiene consecuencias negativas, versus que esa autonomía de la voluntad que tiene el ser humano, el individuo, reconocida constitucionalmente, ¿no? Y que se le denomina libre determinación de la personalidad, ¿no? Es decir, se contrapone la dimensión individual del derecho sanitario, porque ahí es la dimensión individual sobre la salud de mi persona, con el derecho de protección a la salud a que está obligado el Estado a garantizar. Ya lo platicábamos al inicio de la conversación, el Estado invariablemente tiene que garantizar la salud a toda costa, inclusive si el propio individuo decide ponerse en una situación de riesgo. En un supuesto, digamos, ideal, el Estado mexicano debería contar con los elementos suficientes para atender las enfermedades atención de primer, segundo y tercer nivel, ¿no? Desde una gripa hasta un cáncer, etapa 12, hasta las enfermedades de una persona que de manera libre y soberana decide meter a su cuerpo o ingerir sustancias que sabe que le generan un mal. Al inicio, esa persona por su propia voluntad lo hace, pero posteriormente la ley reconoce que este individuo puede ya no estar bajo su control, puede tratarse ya de una adicción. Entonces, el Estado tiene que estar listo desde el catarro que venimos mencionando hasta la enfermedad autoinfringida, porque al principio esa enfermedad que luego se convirtió en una adicción fue producto de la autonomía de la voluntad de esa persona, que libre y decididamente tomó esa sustancia psicotrópica y se la metió y la ingirió, y posteriormente eso se convirtió en un problema. Pero el Estado, con independencia de que esa persona decida fumar
cualquier tipo de sustancia, tomar cualquier tipo de sustancia, el Estado debe de estar listo para garantizar la salud de esa persona. Pareciera un sinsentido, pareciera que debiéramos dejar que esas personas que se encuentran en esa situación mueran, porque pues el consumo de este tipo de sustancias, en algunos casos inclusive es ilícito. Ya no pensemos en la marihuana, que eso está regulado en consumo lúdico, en consumo terapéutico, ¿no? Para fines terapéuticos. Pensemos en el supuesto de sustancias que están prohibidas, no solo su consumo, sino su traslado, su trasiego, cualquier cosa, ¿no? Es decir, constituyen una actividad ilícita, pero no por eso el Estado tiene que dejar de salvaguardar la salud, porque es un derecho constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Muy bien, ¿no? Clarísima, clarísima la respuesta, muy contundente y naturalmente atiende a esta, me parece, inquietud. Y para eso, naturalmente, les invito a todas y todos a que podamos consultar las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a este tema tan relevante y sugiero, para profundizar en el tema, este texto denominado 4 ensayos sobre la libertad de Isaías Berlín, donde justamente habla o trata sobre el significado filosófico y jurídico de la libertad positiva. En fin, querido Horacio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una hora se nos fue volando, como era de esperarse, ante un tema tan interesante, tan especializado, tan transversal, que no tiene sede, porque es multinacional también, y que naturalmente hoy, fundamentalmente, ante las condiciones en las que la humanidad se está desarrollando, ocupa un espacio central en el debate público. Y de eso se trata, de traer a Foro Jurídico este tipo de análisis, de debates con personas expertas como tú, jóvenes expertos que también están incursionando con mucha inteligencia en este mapa, con las posibilidades que nos brindan la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida Facultad de Derecho, pero también otras tantas instituciones que de manera multidisciplinaria han estado trabajando intensamente en la materia. Nos dejas muchas reflexiones. Quiero comprometerte para que exista una segunda entrega donde tratemos sobre los temas que quedaron ahí, insisto, el tema de la farmacéutica, los transgénicos, temas vinculados como el que nos acaban de situar en una conversación que abrió el debate. En fin, tenemos muchas cosas sobre las cuales conversar. No sé si quieras mandar un mensaje de cierre, querido Horacio. Claro que sí. Pues, antes que todo, muchísimas gracias a la revista por su invitación. Muchísimas gracias, comisionado, a ti, querido maestro, por la atenta invitación, a tu equipo de trabajo. Definitivamente sí es una conversación únicamente ahora sí que para abrir de boca, ¿no? Quedan muchos temas pendientes, muchos retos que tiene el derecho sanitario por analizar. Y bueno, este tipo de conversaciones en particular quiero agradecerlas porque mucho de lo que hoy también es, digamos, un determinante para que las personas conozcan este tipo de disposiciones, este tipo de ciencias que analizan fenómenos de la vida que están ahí, que son cotidianos, deriva también en que no se difunden, ¿no? Entonces, la difusión de este tipo de temas es importantísima, porque a mí me hubiera encantado que cuando yo estudié la licenciatura en Derecho, me hubieran dicho que esta especialización existía, bueno, no existía en aquel entonces, pero que es decir, como ejercicio profesional existía. Probablemente lo hubiera tomado, porque una de mis grandes pasiones también es la medicina, aunque no soy médico, pero siempre me encanta andar viendo cuál es digamos, el hilo negro de las enfermedades y demás, y estar constantemente actualizado en estos temas. Entonces, abrir este tipo de espacios, invitar a la gente, es importantísimo. Y por último, quisiera invitar a la gente, ¿no? Que se involucren con este tipo de temas, que no les tengan miedo, que son, por ejemplo, el derecho de protección de la salud está ahí,
el derecho de protección a los derechos de los médicos, que es otro aspecto importantísimo, está ahí también, ¿no? Y muchos médicos no lo saben, ¿no? La regulación está ahí y ellos pueden tener acceso a esta regulación. Basta con ver el tipo de producto y investigar cuál es la normatividad aplicable a él. Y de verdad, o sea, es decir, que la gente se acerque a este tipo de temas. Entonces, agradecer muchísimo la invitación e invitar a la comunidad, a las comunidades, a los jóvenes abogados, a que se acerquen a este tipo de temas, porque siempre es importante tener otros puntos de vista especializados, ¿no? Otros enfoques siempre generan ideas mejores que evidentemente, como en una materia como lo es el derecho sanitario, van a impactar de manera positiva en la sociedad. No hay otra forma de que esto suceda. Muchísimas gracias, querido Horacio, por esta oportunidad, maestro. El mayor de los éxitos en lo que venga. Gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron en esta edición 2023 de enero y seguiremos abriendo el debate con temas tan importantes como este. Una especial mención y agradecimiento a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por permitirnos, insisto, sostener de manera creciente este tipo de debates. A todas y todos ustedes que amablemente han seguido estas transmisiones. Nos veremos la próxima semana porque tenemos en la agenda también ya la entrevista con la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, una gran mujer que ha dejado huella en el paisaje judicial de nuestro país, con la que platicaremos de muy diversos temas. Están todas y todos atentamente invitados. Nos encontramos muy pronto. Éxito para este año que inicia, 2023. Salud, felicidad para todas y todos ustedes. Nos encontramos muy pronto. Les envío un abrazo muy fuerte y que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.